Juan 4, versículo 5. Jesús vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo,
¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, no tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Hoy quiero compartir con ustedes Jesús, el varón, un hombre autodiferenciado. Sí. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, Juan 4:9, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Un hombre autodiferenciado. La autodiferenciación la autodiferenciación es esa capacidad que tenemos de diferenciarnos del otro sin desconectarnos de él, de ella, del contexto o del entorno. Jesús, el varón, un hombre autodiferenciado. Miremos este verso en Juan 4:9. Primero que todo, la mujer era samaritana. El rey de Asiria había traído 5 naciones diferentes para mezclarla, y allí se mezclaron en este lugar de Samaria, según los historiadores, 5 expresiones religiosas diferentes. Por eso el Señor más adelante hace relación a 5 maridos has tenido. Se refería a la mujer, pero también se podría haber referido a las 5 expresiones que se encontraban allí en Samaria, producto de un sincretismo y de lo que se podría llamar una infidelidad espiritual del pueblo de Israel con una mezcla
sincretista de sus valores, de sus principios, de sus creencias. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Jesús se relaciona con una samaritana y era tan distante y tan excluidos los samaritanos que ni siquiera se hablaban. Cuando se pierde la comunicación, se pierde la relación. Cuando se pierde la comunicación, se pierde la relación. Y prácticamente era lo que allí se había perdido. Se había perdido la comunicación, porque se había perdido la relación. Por eso era que entre judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Es lo que nos hace relación el texto. Pero luego dice, ¿cómo tú siendo judío? Podría decir casi, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces tú, Señor? Es la pregunta que yo le haría para relacionarte con el otro diferente a mí. El otro que piensa diferente, que crea diferente y percibe la vida cristiana diferente. Incluso es un ateo, es un agnóstico, es un transgénero. ¿Cómo tú puedes relacionarte con el otro? ¿Cómo lo haces? Y aquí encontramos la pregunta, ¿cómo tú siendo judío, siendo de diferente raza, diferente etnia, diferente cultura, diferente creencia, diferente Dios, incluso me pides a mí? Y además de eso tenemos una barrera, soy mujer. Además de ser samaritana, soy mujer. Tú eres hombre, yo soy mujer. Además de eso, soy una mujer que en mi pueblo no es voz de nadie. Además de eso, soy una mujer ignorada por los otros. Una mujer tenida por adúltera, por promiscua. ¿Cómo es que tú puedes hacer eso? Dinos cómo se puede. Ese es un ser humano diferenciado, pero que no se conecta, no se desconecta del otro, sino que se diferencia del otro, pero no se desconecta de él mismo, de sus creencias, de sus valores. Tiene la validad, tiene la habilidad relacional de encontrarse con el otro diferente sin perderse él y sin negar su ser. La pregunta es, ¿cómo nos relacionamos nosotros con el que a nosotros? ¿Cómo nos relacionamos? Me llamó mucho la atención en terminar esta lectura la invitación que hace esta mujer. Venid, ver a un hombre. Un hombre. Parecía que este hombre era diferente a todos los hombres que ella había conocido y encontrado. Ella buscaba hombres. Ella era una mujer sedienta de amor. Posiblemente los estaba buscando, y así se ve, en lugares equivocados. Era una mujer que era frustrada en sus amores, pero se encuentra con un hombre que la desnuda, pero la ve de una forma muy diferente. Me ha dicho todo cuanto he hecho, todo cuanto he hecho. ¿Cuánto tiempo dialogó ella con Jesús? El evangelista solamente nos registra, yo pienso, parte del diálogo. Pero esta mujer se encontró con un hombre, con el Mesías después,
pero su primer encuentro fue con un hombre que tenía sed, un hombre diferente a los hombres que ella había visto, y esto lo atrae más. En su corazón ya había, nos dice el texto, nos habla del Mesías esperado. Ella también lo esperaba. Lo esperaba porque podría ser su esperanza. Por eso lo esperaba. Y yo encuentro un Jesús humano, pero un Jesús perfecto Dios, perfecto hombre. Pero este hombre diferenciado tiene esta habilidad de entrar en la cultura del otro y transformarla. Muchas veces lo que hemos hecho es querer transformar al otro sin entrar en su mundo, sin relacionarnos. Y ese no es el modelo de Jesús. Es el modelo de una religión, es el modelo de una cultura evangélica, ¿sí? Lo hicieron los españoles, lo hicieron los católicos, lo hicieron los evangélicos, lo hicieron los protestantes, pero así no fue como lo hizo Jesús. En el reino de Dios no hay inquisición. Creo que tenemos que salir de ese cuartico de la Inquisición donde metemos a los que no piensan como nosotros, a los que no son como nosotros. Y allí los degollamos, allí los quemamos, en el nombre de Cristo. No, Jesús fue un hombre y su modelo que nos deja es un modelo de interculturalidad. Entra en el mundo del otro, en su cultura, y desde su cultura, desde su idioma, desde su lengua, habla desde el propio idioma del otro, entra, ingresa a su vida y se encuentra. Por eso es que es un encuentro de dos sedientos. Allí se encuentran dos sedientos. Pero también vamos al texto de Juan. Juan, capítulo 4. Capítulo 4 dice 6, capítulo 4, 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Hasta Jesús tiene que sentarse cansado. Nosotros nos sentamos y sentimos culpa de que estamos cansados. Él se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. No era la hora a la cual usualmente se iba a sacar agua, era en pleno rayo del sol. Pero ¿qué hacía Jesús allí también, a pleno rayo? Aparentemente los dos estaban en el lugar equivocado. Pero muchas veces estando en los lugares equivocados, nos encontramos con la persona adecuada. Y la única persona adecuada que está en el lugar equivocado es Jesús. Es la única, realmente. Entonces allí se encuentran dos sedientos, dos cansados, dos necesitados. Y lo primero que hace Jesús para entrar en el mundo sin perder su identidad, su diferencia, es identificarse con la humanidad y con la necesidad de la mujer. Eso es lo primero que nos invita la palabra. Es lo primero que nos invita Jesús. No es a descalificar al otro por su conducta. No es a descalificar al otro por su pecado. No es a diferenciarme que él es el pecador y yo el santo. No, Jesús se identifica con el otro en su condición, con su humanidad. Mujer. Una mujer que también necesita, porque está cansada, cansada de la vida, cansada de no encontrar el hombre, cansada de tener sexo, cansada, y se sienta en el camino, se sienta en el pozo, cansada del camino, llega a un punto de encuentro
y se sienta en el pozo. Y cuando tú te sientas en un pozo, al lado de un pozo, y con sed, pues el tema obligatorio es hablar de agua. Esto es lo que está en tu mente y en tu corazón. Estás sediento. Y entonces allí los dos comienzan a hablar de agua. Ese es el tema. Pero miremos la característica de Jesús, y yo quiero que hombres tengamos en cuenta una espiritualidad como la de Jesús. Y mujeres, tengan en cuenta que escoger al hombre que va a compartir con ustedes su vida, que signifiquen los valores de búsqueda. No piensen en una espiritualidad de templo. Sálganse de esa espiritualidad templaria que tiene que evangelizar muy bonito, que tiene que tener células, que tiene que tener grupos de oración, que tiene que tocar la guitarra, que tiene que elevarse 3 metros del piso. Ustedes así no van a encontrar a la persona, al hombre diferenciado. Vean una espiritualidad que dialoga. Este hombre es capaz de hablar acerca de los prejuicios que existen. Jesús rompe los esquemas. Los temas que Jesús habla allí con la mujer samaritana eran profundos temas, vetados para hablar. Primero que todo, rompe el prejuicio de un hombre y una mujer dialogando solos en medio de un pozo. Maestro, el rabino itinerante, hablando con una mujer, pidiéndole agua. Pero allí, en medio de sus relaciones, encontramos que Jesús habla de teología con una mujer. Está hablando de adoradores, de que Dios es espíritu. Está hablando interculturalmente. Le está hablando a una mujer samaritana. Transgrede las barreras de sexo y de género. La espiritualidad cristiana de un hombre maduro es un hombre que es dialógico. Es un hombre que aprende con sus palabras a acercar las diferencias. Día, distancia, logos, palabras. A través de las palabras logra acercar las distancias. Esa es una espiritualidad de reino. Un hombre que es capaz de dialogar los prejuicios, los tabús, con respeto, con honra, con dignidad, sin chistes estúpidos de la mujer, sin chistes obscenos, de doble sentido. Hombre que se relaciona con una mujer incluye en sus dinámicas de relación chistes vulgares de doble sentido. El tal no te merece. Hoy lo hace así, mañana te tratará así como ha hablado. El chiste es una proyección inconsciente, social, de lo que realmente piensa ese hombre. Dime qué chistes echas y te diré qué tipo de persona eres. Entonces, aprenda a leer al otro. Apréndalo a leer en sociedad. Descubra si ese hombre es capaz de establecer diálogos, de hablar de temas difíciles, de hablar de temas que se cuestionan en la teología. Tiene la madurez y no se necesita ser teólogo. Se necesita saber poner la fe en contexto. No se trata de que tenga manuales de teología sistemática, sino que su vida sea un manual de teología pastoral. Un hombre y una mujer que sepan colocar su fe en contexto. Eso lo lleva a transgredir las barreras que se hayan puesto de sexo y de género. Lo paradójico es que este hombre, Jesús, que es portador de agua viva, pide agua. Por eso la respuesta de la mujer, pero ¿de dónde? La mujer le dice en el versículo 11,
No tienes con qué sacarla. Si el pozo es hondo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, pues? Pero él sabe quién es. Él sabe quién es. La mujer, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre? Y Jesús no se puso a debatir quién es el mayor y quién es el menor. Y usted no sabe quién soy yo. No, 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 no. Jesús le responde de una forma, cualquiera, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Esa es la diferencia entre Jacob y yo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás. La diferencia es que si tú tomas de esta sed como has venido, de esta agua que has venido tomando, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te voy a dar, jamás tendrás sed. Porque se hará en ti realmente una fuente de agua, una fuente que salta para vida eterna. Entonces la mujer comienza a desear otra agua, diferente a la que ella conocía. Comienza a descubrir que hay otra agua, diferente a la que ella había buscado. La espiritualidad de Jesús, en la espiritualidad de Jesús sí hay un programa, pero no depende de ese programa. Su programa posiblemente no estaba el clamor de una mujer sirofenicia, pero Él es Dios Todopoderoso. Pero su espiritualidad no se limita a un programa, está por encima del programa. Su espiritualidad no se limita al cumplimiento del sábado, y si no se cumple el sábado, entonces los que no cumplen el sábado son unos puercos judíos. No, él encontró que era más importante el hombre que el sábado. Su espiritualidad era espontánea. Él podría, desde la cotidianidad, conectarse con el otro. Y no siempre estaba hablando. Podría hablar de muchos temas. Jesús tomaba de la temática común para ilustrar. Esto significaba que conocía esas temáticas, conocía el contexto, era una fe contextual, y eso lo hacía cotidiano. Para él no había sorpresas, había espiritualidad, había espontaneidad. Al lado de un pozo tengo sed, pues le pido, si alguien llega con un pote para poder sacar el agua que yo no tengo, pues mírame, dame de beber. Dame de beber, mira, es sorpresivo, espontáneo. Él no tenía una campaña preparada. Él no dijo, voy a hacer una campaña para pescar a la mujer samaritana, esa mujer prostituta, sí que se la pasa allá de hombre en hombre, quitándole los esposos a las mujeres de Samaria. No, no hubo ninguna campaña, allí no se convocó el aviso de tremendos milagros y sanidades. Vaya al pozo de Jacob. No, no. Era una espiritualidad sensible, centrada en el mensaje, no en la experiencia. Tenemos a veces una espiritualidad centrada es en lo experiencial, en lo fantástico, en que se me pararon los pelos, en que cayó del cielo goticas de oro y pedacitos de diamantes. No, la espiritualidad de Jesús era a la necesidad, no más. Mensaje muy claro el mensaje, muy concreto, muy a la necesidad. Tú tampoco tienes agua, yo te doy del agua. La diferencia es que el agua que está en este pozo, vas a volver a tener sed. La que yo te voy a dar, no, vas a volver a tener sed. Entonces la mujer comenzó, de allí comenzó a resignificar, y entonces le dice en el versículo 15, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Entonces Jesús entra en su mundo. Ve, llama a tu marido y ven acá. Porque respondió la mujer, no tengo marido. No tengo marido. Y el que ahora tengo no es mi marido. Un encuentro que entra a la vida de la mujer. Esa espiritualidad de Jesús nos permite entrar al mundo del otro. Ese hombre que tú quieres escoger como mujer tiene la capacidad de entrar al mundo del otro con dignidad, con respeto, sin descalificación, generar un diálogo con el diferente, desde una espontaneidad y una espiritualidad casual, también causal, pero aquí fue algo casual. No fue casual en los planes de Dios, fue casual para la samaritana. A la hora que ninguna otra mujer iba, pues ella fue para no encontrarse con las vecinas. No había campaña preparada tampoco. ¿Qué capacidad tiene ese hombre que tú quieres que acompañe tu vida? Es una espiritualidad rígida, religiosa, legalista. Las cosas se hacen así. Ten cuidado con esos hombres. Son solamente apariencia de piedad. Y aparentemente crees que te da seguridad un hombre así de rígido. Con el pecado no se negocia. La santidad es el reflejo de la santidad de Dios en nosotros. Aprende a leer a los hombres, no desde unos indicadores de una cultura, sino unos indicadores de reino. La espiritualidad de este hombre depende de un templo, depende de ir el domingo a las reuniones o el sábado a las reuniones. Es una espiritualidad que la vive también al lado de un pozo. Es una espiritualidad trascendente. Es una espiritualidad que este hombre es el mismo. En su casa, en el templo, en el pozo, en el mercado, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. O es un camaleón. Es una espiritualidad camaleón. Se camufla. O es una espiritualidad trascendente que trasciende a esa espiritualidad templaria de las reuniones. Mujer, allí esta mujer, aunque había tenido 5 maridos, aunque realmente su agua no servía para llenar su propia sed, aunque al primer que en el cual tienes que encontrarte, y también desde ese ser hombre, desde ese ser varón, es la persona de Jesús. Creo que es la primera necesidad que toda mujer tiene. Por eso es que esta mujer también, después de esta confrontación, cambia sus prioridades. Cambia sus prioridades. Entonces, ¿qué más importante era para ella que sacar agua? Pues resulta que cambia sus prioridades. Y miremos qué sucede en el versículo 28, que deja el cántaro. Pero si aquello era lo más importante, ¿cómo es que ahora deja el cántaro? Una mujer que se encuentra con Jesús, una mujer que se encuentra y entiende que en Jesús es el referente de varón maduro y que piensa en encontrarme un hombre como Jesús. Algunas mujeres dirían, no, eso ya no los hacen, eso ya no existen. Eso en dónde dígame en dónde se encuentra para ir a buscarlo, porque yo he buscado y no he tenido 5, he tenido muchos más. O no he tenido ninguno, porque pues no encontraba ninguno todavía. Yo pienso que cuando podemos encontrarnos con ese Jesús que además de ser perfecto Dios, es perfecto hombre, y podemos reconocer en él
Algunas características que nos pueden llevar y que nos pueden convertirnos en indicadores del hombre que una mujer anhela y desea. Cuando lo encuentra, lo identifica fácilmente, porque ya sabe cómo es. O sabe que no es y lo desecha. Y no se pone a jugar con candela. Cuando esta mujer se encuentra con el Señor, deja su cántaro y entonces va allí a la ciudad, versículo 29, y entonces les invita a ver un hombre de verdad, un hombre que me vio desnuda. Pero este hombre, ¿acaso no será el tan anhelado que he estado esperando? ¿No es este de pronto el Mesías? Ella también lo estaba esperando. ¿No será este el Cristo? Creo que ese es el primer encuentro que una mujer debe de tener para entender, para discernir, para percibir. Tiene que cambiar sus prioridades. Tiene que dejar de estar buscando al hombre como las otras mujeres que no son creyentes lo buscan. Que sea un Brad Pitt, un papacito, ya. Bueno, que no sea tan feo, pero que bueno, que supere por lo menos un promedio. Que tenga una Biblia de esas de estudio y que estudie la palabra, que vaya a escuelitas. Eso no le da ninguna garantía realmente. Puede hacer todo lo anterior, pero ¿cómo lee su espiritualidad? No cómo lee sus actividades. Trascienda. ¿Cómo lee usted la espiritualidad de ese hombre que espera que vaya a compartir su vida? Para eso tiene que dejar tu cántaro. Ese cántaro ya no te sirve para echar agua de vida. Cuando una mujer se transforma por un encuentro con Jesús, termina transformando todo un pueblo. O sea, que no digan que la mujer no es llamada a dar testimonio de él desde el púlpito, porque el primer púlpito que tenemos es la vida. Mire lo que dice el 41. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos únicamente, solamente por lo que has dicho. Esta mujer se volvió confiable para ellos. Una mujer creíble, una mujer que su palabra tiene sal y luz. Y a través de ella, Jesús llega a este pueblo y allí se quedó 2 días con ellos. La influencia de una mujer. Hay hombres que están ciegos. Hay pastores, maestros, que a veces estamos ciegos al no ver cómo Dios obra a través de la mujer hoy en el siglo XXI. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la mujer todavía no cree eso. Eso es peor, todavía. Por eso hay que dejar el cántaro, ir a la ciudad, y esto también cambió su relación con los hombres. De seguro que posiblemente después de este encuentro, esta mujer cambió totalmente su dinámica de relación. Seguro que cambió su rutina de ir al pozo. Ahora ya no iba a mediodía, iba cuando todas ellas iban. Por esa razón, Jesús es el autodiferenciado. Es una persona que lee la condición de pobreza en el otro, lee la condición de pobreza social, económica, religiosa, espiritual, pero aunque la lee, no descalifica al otro, lo cubre, así como lo hizo con Adán, que al ver su desnudez lo cubrió.
Él se cubrió inadecuadamente, Dios lo cubrió y fue el primer sacrificio que hubo. Lo cubrió de forma adecuada. Y desde entonces el ser humano tiene sed de Dios. Nuestro propio pozo no es suficiente, ni tampoco de allí podemos sacar ni satisfacer la sed de nuestro corazón. Creo que la invitación es aportar y a dejar el cántaro. Allí Jesús sacó lo peor de ella, pero también sacó lo mejor de ella. Y esta es una espiritualidad redentora. Por esa razón, creo que la mujer proclama hoy también su resurrección y su muerte. O sea que quiere decir que también cambió su voz. Una mujer redimida es una mujer con otra voz. Una voz de evangelio, una voz contextual, una voz sensible, una espiritualidad espontánea, una espiritualidad trascendente. Este hombre sí puede calmar tu sed, mujer. Hombres, este es nuestro mejor referente. Jesús, el varón, un hombre autodiferenciado. Oremos. Señor, gracias, porque no tan solo nos dejaste un modelo, sigues siendo modelo para nosotros hoy. Gracias, Señor. Danos el entendimiento y el discernimiento para vivir en una espiritualidad conforme a tu espiritualidad. Que trascendamos, Señor, en nuestros entornos, pero que aprendamos a despojarnos del cántaro, aferrarnos a un agua, a unas relaciones de las cuales vamos a volver a tener sed. Y vamos a volver a tomar de personas similares las que hemos dejado. Señor, gracias por ser Dios con nosotros. Y gracias por las mujeres como la samaritana, que dejan su cántaro y viven una espiritualidad de reino. Amén y amén. Bueno, vamos a dialogar la palabra. Vamos a generar un diálogo de la palabra. ¿Con qué nos confronta su palabra? ¿Qué nos invita a resignificar? ¿Qué significa para mí dejar el cántaro? Como mujer o como hombre. Pues, Escuchémonos. Dime. pues a mí el Catherine, pastor ¿con me quién? parece, ¿Andrés? Erika, ¿Quién habla? Erika, es que aparezco es como ¿Erika? Andrés Juan. Ok, sí. Pues Cuéntame, Erika. pastor, o sea, a mí sí me parece lindo, conmovedor y sobre todo como una invitación, yo lo siento directamente en mi caso, porque yo estoy criando un varón. Entonces es como esa invitación